Bien, nos encontramos hoy en el 47º encuentro con Lucas, la persecución de los profetas, capítulo 13, versículos 31 al 35. Nos habíamos preguntado qué podemos inferir de este texto acerca de la persecución de los profetas y cómo seremos merecedores de la misericordia de Dios. Lucas encadena este episodio con el anterior, lo que nos indica que una buena parte de los que hemos comentado en este capítulo se desarrolló en territorio de Herodes Antipas. La actitud de los fariseos es aquí muy enigmática y no resulta claro el objetivo. Algunos sostienen que actúan de parte del mismo Herodes, transmitiendo una amenaza de este, quien se sentía muy inquieto por la actividad de Jesús, en parte por los movimientos tan grandes de personas que acudían a oírlo y también porque siendo supersticioso tenía el pálpito que Jesús podía ser Juan el Bautista. Los que se han manchado con sangre siempre tienen miedo de los fantasmas, ¿no es cierto? Esta versión de los fariseos como emisarios del rey es probable, porque Jesús le responde como quien se dedican a traer y llevar mensajes. Vayan a decir a ese viejo zorro o esa vieja zorra. Además, si los fariseos habían tenido tiempo de enterarse de las intenciones de Herodes, también éste lo tuvo sobrado de apoderarse de Jesús antes que aquellos se enteraran de sus planes. De ahí que lo más probable es que solo quisiera alejar a Jesús del territorio de él porque molestaba a su gobierno y a su conciencia. El aviso era, como dice Lucas, una falsa alarma con fin de asustar y echar del país a un hombre inquietante. Incluso hay quien avanza sobre la posibilidad que podría tratarse también de una movida estratégica de los mismos fariseos para sacarlo de los dominios herodianos y traerlo hacia Judea, donde el Sanedrín ejercía mayor poder que en el territorio de Antipas. Jesús llama a Herodes zorro, que figurativamente designa a una persona taimada, astuta, dañina, haciéndolo ver que sabe bien cuáles son las intenciones y que no se pliega a ellas. Pero como es de suponer que los fariseos estaban al corriente de las intenciones de Herodes y las compartían, el sayo de taimados les alcanza también a ellos, lo que no deja de ser peligroso teniendo en cuenta los pocos frenos morales que esta gente sentían a la hora de derramar sangre. En el mensaje de Jesús a Herodes y a los mismos emisarios, Jesús les dice que nadie le podrá poner mano encima mientras no termine con su tarea, con su obra. Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminaré. Pero es necesario que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. A esta expresión la podemos traducir como qué es necesario, qué es lo que se debe, y se refiere a los planes de Dios sobre la obra de Cristo. Estos planes, según Jesús, tienen que cumplirse y de ninguna maquinación humana podrá impedirlo. Herodes presume que intimidando a Jesús lo aleja de la jurisdicción, pero no son los reyes y los poderosos los que manejan los hilos de la historia de Dios, porque es exclusivamente Dios quien los maneja. Jesús seguirá adelante hasta que termine con su obra, y su obra termina en Jerusalén con su propia muerte. Con misteriosas palabras dice Jesús, hoy, mañana y el tercer día. En el profeta Oseas se hallan estas palabras. Él nos dará vida a los 2 días y al tercero nos levantará y viviremos ante él. Proviene de un cántico de penitencia que el profeta pone en boca de 2 pueblos hermanos, Efraín y Judá. En el infortunio nacional que ha pesado sobre ellos, el profeta ve la mano de Dios que castiga, pero también la firme seguridad de que Dios volverá a reanimar a los 2 pueblos. Con sus misteriosas palabras, parece que Jesús alude a este dicho del profeta y anuncia la resurrección. Su muerte
a la que saldrá el encuentro en Jerusalén, no es su fin. A ella seguirá su revivificación y su glorificación. Las palabras del profeta y la historia del pueblo de Dios aguardan ese tercer día, como el día de la salvación. Y la marcha de Jesús hacia Jerusalén, donde la aguarda la muerte y la resurrección, cumple todas las promesas de la historia de nuestra salvación. Y añade Jesús, porque no puede ser que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Ante todo, Jesús se reconoce y proclama profeta. Pero, ¿por qué dice que un profeta no puede morir fuera de Jerusalén? Ante todo, porque así refuerza la idea anterior, no morirá en territorio de Herodes, por más que éste lo amenace de muerte. Jerusalén no es la jurisdicción de Herodes, pero además está la acusación misma contra Jerusalén. Ella será calificada inmediatamente como asesina de profetas. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. El clamor contra Jerusalén va contra las autoridades políticos religiosas de Israel y no contra los ciudadanos individualmente considerados. Pero no serían ni más ni menos malos o buenos que los demás israelitas, salvo que si consideramos las corruptelas propias de toda metrópolis. Jerusalén que mata a los profetas es la Jerusalén de las autoridades religiosas, políticas, de reyes, de sacerdotes, de dirigencia política y religiosa, que ha perseguido a todos los que han predicado verdades divinas, amargas para las malas conciencias. Es en definitiva lo que en nuestro tiempo llamamos fariseísmo, y que no se identifica exclusivamente con la secta de los fariseos de los tiempos de Cristo, sino también con la de los saduceos y con todos aquellos que, ni adscriptos a unos ni a otros, seguían, sin embargo, interpretaciones carnales de la ley o habían hecho de la religión un instrumento de dominio. A los judíos que lo oían el día de Pentecostés, en su mayor parte gente común, Pedro les dirá, ustedes son hijos de los profetas. Pero en la élite sacerdotal reunida para juzgarlo, Esteban diría poco tiempo más tarde, ¿a qué profeta no persiguieron sus padres? Mataron a los que predijeron la venida del justo, del cual ahora ustedes son traidores y asesinos. Y darán la razón al añadir, ustedes que han recibido la ley por ministerio de los ángeles y no la han guardado. Sí, es la infidelidad a la ley mosaica, interpretándola en forma carnal, la que llevó a matar a los profetas que en nombre de Dios predicaban el verdadero sentido de la ley, porque ésta los hubiera llevado a Cristo como él mismo se los advirtió. Por eso Jerusalén es asesina de profetas. Como reclama Jeremías, la espada ha devorado a sus profetas como devora el león. Y Nehemías se lamenta ante Dios diciendo, mataron a tus profetas, que los reprendían para que se convirtieran. Jesús, sin poder contenerse, abre su corazón en un arranque de dolor y de tristeza para mostrar su amor herido. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo las alas y no han querido? En esta conmovedora exclamación se oye el eco de una idea varias veces repetidas por los antiguos desde tiempo de Moisés, a quien se atribuye aquello que leemos en el Deuteronomio. Halló a su pueblo en tierra desierta, en región inculta, entre aullidos de soledad. La rodeó y le enseñó, la guardó como niña de sus ojos, como el águila que incita a su nidada, revolotea sobre sus polluelos. Así él extendió sus alas y los tomó, y los llevó sobre sus plumas. Y para ratificarlo, Isaías dirá más tarde, como las aves que revolotean, así protegerá Yahvé Sebaot a Jerusalén, protegiendo y librando y preservando y salvando. O leemos en el Salmo 38,
Cuán magnífica es, oh Yahvé, tu misericordia. Los hombres se amparan a la sombra de tus alas, pero no han querido. Los hombres se quejan de Dios, pero son ellos los que rechazan la misericordia de Dios. Su casa quedará desierta, y el rechazo de la misericordia divina tuvo por causa el repudio de ese modo de la misericordia que Dios les ofrece, el cual implica la anulación de todas sus deudas morales, pero premiaba de parte de los perdonados la conversión del corazón. Ellos querían una misericordia forjada según la medida de sus deseos, una misericordia sin conversión. Es el problema no solo del pueblo elegido, sino también de todo hombre que quiere que Dios se amolde a sus propios planes y no ajustarse él a los planes de Dios. El rechazo de la misericordia equivale a la desolación. Su casa quedará desolada, que ya había sido profetizado tristemente por Jeremías. He desamparado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado la que más amaba en manos de mis enemigos. Y mucho antes de esto otro ya había sido escrito: yo exterminaré a Israel de la tierra que le he dado y echaré lejos de mí esta casa que he consagrado en mi nombre, e Israel será el sarcasmo y la burla de todos los pueblos. Y esta casa será una ruina, y cuando pasen cerca de ella se quedarán pasmados y silbarán. Eso lo leemos en 1 de Reyes 9:7. Le digo que no volverán a ver hasta que llegue el día que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿No se refiere Jesús a su entrada triunfal en Jerusalén, cuando niños y adultos repetirán alborozados esta exclamación con ramas de palmas y olivos, sino a su muerte? No me volverán a ver, y a su segunda venida, la parucía, y al reconocimiento de su mesianismo y su divinidad por parte del pueblo. Por lo tanto, hasta que su pueblo se convierta al final de los tiempos. Y esto lo repetirá Jesús con otras palabras ante el mismo Sanedrín. Será hasta otro momento.